Hoy es un día muy especial y me encanta estar con vosotros. Me encanta poder compartir este día juntos. Me encanta poder disfrutar de esta ceremonia todos juntos y de alguna forma, si ya estamos unidos cada sábado, esto nos une mucho más, ¿verdad? Ya no solo por el hecho de ver los pies de otros, ¿verdad? Que eso de alguna forma pues es muy familiar, sino el hecho de abrazarnos, el hecho de compartir todos un momento especial. ¿Sabéis? En esta mañana me gustaría hablar sobre un tema que nos concierne un poco a todos y quisiera hacer una pequeña reflexión antes de la parte tan especial que todos estamos deseando. Había una vez un predicador que fue cambiado a una zona nueva, ¿verdad? Y entonces estaba en este lugar y estaba un poco conociendo la ciudad. Este nuevo predicador estaba ahí conociendo la ciudad. Era una ciudad muy pequeñita, era un pueblo muy chiquitín y la iglesia pues era también muy pequeña, todos se conocían entre sí. Y entonces este predicador cogió un bus para poder conocer un poco el transporte y cómo moverse por allí. Y cuando fue a pagar, pagó su billete, le dijeron la cantidad y tal, le devolvieron, él se sentó y al sentarse se puso a revisar el cambio y le habían dado de más. Le habían dado algo de dinero de más. Y entonces el predicador se puso a pensar, uy, ¿se habrá equivocado? ¿O me habré equivocado yo? ¿Se lo devolveré? ¿No se lo devolveré? Pero, ¿qué hago? ¿No? Y estuvo todo el camino pensando, ¿qué hago con el dinero que me han dado de más? Porque si no se ha dado cuenta, tampoco ganó nada, ¿no? Devolviéndoselo. Y si se lo devuelvo ya ahora va a pensar que lo estaba dudando. Y sí, ¿no? Y entonces empezó todo este tiempo a pensar qué hacer. Finalmente, justo antes de bajarse del bus, fue donde estaba el conductor y le dijo, mire, usted me dio cambio de más, aquí tiene la vuelta. Y el conductor le dijo, gracias, yo le estaba probando, yo sé que usted es el nuevo predicador de aquí de la ciudad y quería probarle su honestidad, ¿no? Quería probarle si de verdad era una persona que solo hablaba o hablaba y actuaba también. Fijaros qué hubiera pasado si este predicador no hubiera devuelto aquello que le habían dado extra. Y sabéis, muchas veces llegamos a un nuevo lugar con cosas del pasado, con cosas de atrás, y lo veíamos un poquito el miércoles, ¿no? en los pasos de la vida del cristiano. Imaginaros a un jugador de fútbol que termina de jugar, ¿vale? Y sin ducharse ni nada se pone el traje encima. ¿Qué sensación da eso? Es un poco asqueroso como poco, ¿no? Un poco te da como, oye, con lo rico que es ducharse y ponerse una ropa limpia, ¿verdad? Pero estar después de un partido de fútbol poniéndose un traje es algo incómodo, cuanto menos. Pues muchas veces así venimos a la presencia de Dios. Venimos poniéndonos un traje, pero con ataduras, con cosas por detrás que de alguna forma nos hacen sentir incómodos. Y yo recuerdo que cuando empecé a estudiar teología en Perú, pasé muchas cosas en Perú, siempre os cuento una de las anécdotas, pero yo recuerdo que el primer año hicieron un experimento con nosotros, ¿no? Y dijeron, mira, vamos a hacer cultos a las 4 de la mañana, cultos grupales, y vamos a pasar lista. Y entonces yo vivía fuera de la universidad y entonces yo me tenía que levantar a las 3:30 de la mañana para poder llegar a la universidad a las 4, pasar lista, llegar puntual y tener el culto. De 4 a 5 era un culto grupal y de 5 a 6 hacíamos ejercicio por toda la universidad, ¿no? A las 6 ya íbamos a casa, nos duchábamos y a las 7:30 empezaban las clases. Al principio, claro, pues uno llega y veías a compañeros pues durmiéndose, ¿no? Y uno estaba allí como para conectar con Dios desde mañanita, conectar desde temprano con Dios. Pero al ver a compañeros que, bueno, pues se dormían, era inevitable pensar, este no vale para esto, ¿por qué viene? ¿A qué viene? ¿A dormirse? ¿A demostrar qué? ¿No? Y ese era mi pensamiento, por fuera, orando, cantando, y por dentro pensando mal de mis compañeros. Luego el segundo día, el tercer día, ya iban viniendo menos, y yo pensando, mírame, aquí yo firme, ¿no? Otros que ya
han desistido y yo que me tengo que levantar a las 3:30 y firme. Y iba con esos pensamientos en mi corazón. Nadie sabía, por fuera todo espiritual, por dentro todo pensando en otros y evaluando si valían o no valían como teólogos o como futuros pastores. ¿Sabéis? Pasaron aproximadamente 2 semanas y dejaron el experimento porque todos nos dormíamos en clase, nos rendíamos durante el día, pero muchos de los que yo veía que en ese momento pues dormían o no estaban atentos o hacían una oración demasiado larga y yo pensaba, ¿pero qué quieren demostrar? ¿Quieren demostrar algo al profesor estando más tiempo de rodillas, aguantando más tiempo que otros? Y todo esto eran deseos que había en mi corazón, eran pensamientos de mi corazón. Pues muchos, después de varios meses, seguían levantándose a la misma hora para tener su comunión con Dios y yo prácticamente el segundo trimestre dejé casi de tener mi comunión con Dios personal y de orar. Fijaros cómo muchas veces aquellos que para la vista humana no valen, no sirven, no son los mejores, después demuestran que son los llamados para el ministerio y para servir a Dios. Quiero invitaros a buscar en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. En el libro de Juan, en el Evangelio, capítulo 2, versículos 23 al 25, encontramos una historia muy conocida. La historia más bien empieza a partir del 3, pero según varios estudiosos bíblicos aquí no debería haber una división. Es todo la misma historia, es todo el mismo relato. Y aquí encontramos la historia de Nicodemo. Dice Juan 2, 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿Sabéis? Aquí Jesús estaba con una multitud de gente y se enfrentó a las personas que supuestamente querían acercarse a él, que le admiraban, que le deseaban, que querían tener una cercanía con él. ¿Y Jesús qué hizo? No se fiaba de ellos. No se fiaba de cómo ellos buscaban a Dios. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en el corazón. Jesús sabe cómo hemos venido hoy a este lugar. Jesús sabe qué hay en nuestro corazón. Jesús sabe las intenciones con las que hemos venido. Jesús sabe las luchas que estamos teniendo para venir a este lugar. Jesús sabe las incomodidades que tenemos en este lugar. Jesús conoce nuestro corazón. El día de hoy, al participar de este rito de humildad, al recordar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, hagamos una introspección, veamos en nuestro corazón, a cuentas con Dios, si nuestras intenciones son las correctas. ¿Por qué estamos yendo a Dios? ¿Por qué queremos participar de esto? ¿Qué buscamos con esto? Porque Jesús conoce el corazón y Él quiere que cada uno de nosotros sea honesto consigo mismo y también sepa qué hay en el corazón de cada uno. Si seguimos leyendo el versículo siguiente, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, ¿vale? Se encontraba entre los que Jesús no se fiaba de ellos. Aquí estaba Nicodemo. Entre ese grupo estaba Nicodemo. ¿Sabéis? Hoy en día muchos somos atraídos por el poder del Evangelio, por las maravillas del Evangelio. Pero ¿qué es aquello que realmente nos lleva al Evangelio? ¿Es creer en Jesús y en su palabra? ¿O es simplemente lo que Jesús puede llegar a hacer en nuestras vidas? ¿O creemos aún sin saber qué va a pasar? Eso es fe. Fe es primero actuar y luego creer. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Que primero demos el paso, sin saber qué viene después. Y no después de ver lo maravilloso que ha sido Dios en nuestras vidas o todo lo que ha hecho. Jesús conoce la velocidad del corazón humano y aquí, entre los que no se fía, se dirige, entre otros, a Nicodemo. Y aquí tienen un encuentro especial que vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Veis? Lo que había en el corazón de Nicodemo era, sé que eres maestro por lo que has hecho, no porque crea en ti como maestro, sino porque he visto que actúas como un maestro. Nicodemo era el típico cristiano que tiene que saber absolutamente todo, ¿no? Sabía, imaginaros, para ser maestro de la ley tenías que saber todo el Antiguo Testamento de pe a pa. Puntos, comas, todo. Y recitarlo. Imaginaros cuánto sabía de la Biblia. Y aún así, no conocía bien a Jesús. No sabía quién era Jesús ni qué había venido a hacer. En la actualidad, no hay mucha diferencia con estos judíos, porque muchos quizá buscamos una solución temporal, buscamos que Jesús arregle algo en nuestras vidas y luego nos volvemos a olvidar y no buscamos esa salvación eterna, no buscamos esa recompensa de vivir por la eternidad con Dios. ¿Sabéis? Nicodemo vino a Jesús de noche. Algunos dicen que fue por precavido, pero la mayoría coinciden que fue por miedo. Y Elena de White lo sustenta. Elena de White dice que a él le dio vergüenza, le dio miedo que le vieran con Jesús, tener un encuentro con Jesús. Él vino con ataduras del pasado que no le dejaron tener una entrega total. Yo no sé con qué venimos hoy a este lugar, con cuántas cargas. No sé cómo ha ido nuestra semana, no sé hace cuánto pensabas en que hoy estarías aquí, o hace cuánto tiempo pensaste en desistir por completo, o si estás lleno de dudas, o si te has llevado mal con alguien de aquí, ha habido algún malentendido. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Y el Señor sabe cuáles son esas ataduras que nos impiden tener una entrega total. Y hoy quiere sanarlas, hoy quiere restaurarlas, hoy quiere tener un encuentro personal. Porque Jesús, el Jesús que tuvo este encuentro con Nicodemo, es el mismo que en la última cena comió con aquel que sabía que le iba a traicionar. Le repartió un pedazo de pan, le sonrió, le abrazó, aun sabiendo que momentos después le iba a entregar a muerte. Y ese es el mismo Jesús que quiere que tengamos un encuentro personal con Él. Elena de White dice, deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al concilio del Sanedrín, le atraería desprecio y denuncias. Resolvió verla en secreto con excusa de que si él fuera abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Quiero resaltar esta palabra. Sería demasiado humillante. ¿Sabéis? El orgullo. ¿Cuánto mal hace el orgullo? ¿Cuánto perjudica el orgullo a las familias, a las iglesias? ¿Cuántas familias llevan sin hablarse años por un malentendido familiar y ninguno de ellos da su brazo a torcer? Qué humillante sería acercarte a un hermano de iglesia y decirte, perdón, me equivoqué. Qué humillante sería, ¿verdad? Mejor no hacerlo. ¿Para qué? Si yo no soy el que tiene que pedir disculpas, es el otro. ¿Para qué si yo no siento que yo haya hecho nada malo? No me voy a humillar de esa forma. Nicodemo quería tener un encuentro con Jesús, pero estaba en un momento de su vida que era demasiado humillante para él. ¿Sabéis? En Marcos 9, 33 al 35, leemos un poco un contexto que también tenían los discípulos, aún siguiendo al Maestro. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Y entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Jesús fue servidor. Jesús vino para servir. Y de esta forma, hoy, a través de este ritual, nosotros nos ponemos a los pies de nuestro hermano. Nos ponemos a los pies de aquella persona que hemos ofendido, que hemos tenido malos entendidos. Y damos un ejemplo no de grandeza, sino un ejemplo de humildad. Porque quien quiera ser grande, aquí será pequeño en el reino de los cielos y viceversa. Por eso busquemos siempre
ser humildes. Busquemos siempre ser el que da el brazo a torcer, el primero que da ese paso difícil. Porque quien es grande aquí será pequeño allí. ¿Sabéis? Hay algo importante que quiero resaltar. Y es que Nicodemo era religioso. Nicodemo sabía todo de la religión, pero no tenía una relación con Dios. Y es lo que a través de la Santa Cena vamos a conmemorar hoy. Quiero que tengamos este concepto claro, que religión y relación empiezan por lo mismo, por las mismas dos letras, pero no es lo mismo. Quizás sabemos mucho de la religión, pero quizá nos falta algo de relación con el Señor. Si seguimos leyendo en Juan 3, Jesús le dice, versículo 5, de cierto te digo que el que no ha nacido de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabéis? Esto se refiere al bautismo, pero podemos sacar lecciones muy valiosas de aquí. Nacer de agua y de espíritu. ¿Cuáles son las 6 características de nacer de agua y nacer de espíritu? Vamos a ver 3 de una y 3 de otra. Nacer de nuevo, como dice Tito 3:5, no se trata de esfuerzos humanos. Uno no puede levantarse un día y decidir empezar de nuevo con Dios. Involucra una relación personal con el Señor. Involucra caerse, levantarse, seguir ahí, al pie del cañón, y seguir pidiendo a Dios que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Nacer de nuevo no se trata de religión, sino que se trata de relación. Esa relación con el Señor cercana. Este es un nuevo nacimiento espiritual, un cambio de corazón, una regeneración divina, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Sabéis? Nacer de nuevo significa arrepentimiento de la vida de pecado y romper con la vida pasada. Como se rompe con el pan, como hay pedazos para cada uno. Así el Señor desea romper con eso del pasado que nos impide tener una entrega total. Desea romper con esas barreras que nos ha separado entre hermanos, entre iglesia, entre familia. Desea romper con todo ello y eso es parte de nacer de nuevo. Es un cambio radical interno, no es algo de fuera, no es ir, levantarse temprano y creer que por llegar puntual y por orar más o por demostrar más voy a ganarme algo más que el hermano. Es algo interno, personal con Dios. Como resultado, el bautismo es ese sello personal con Dios. Es ese pacto público de nuestra fe. El nacimiento de agua es empezar una nueva vida con Cristo. En el libro de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 5, leemos sobre este rito de lavamiento de pies. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabéis? Jesús es la mayor muestra de humildad que podemos encontrar, la mayor muestra de servidumbre, la mayor muestra de amor para con otros. Y a través de este ritual nosotros seguimos su ejemplo. A través de este ritual declaramos querer ser como Jesús. Declaramos amar a nuestro hermano, a pesar de que muchas veces se comporte como Judas. A pesar de que muchas veces nos haya hecho daño, Jesús sabía lo que iba a hacer y aún así le amó. Le amó con un amor increíble. Y de esa forma nos pide que nos amemos los unos a los otros. Cuando estamos en Cristo, no hacemos énfasis en lo externo, sino en lo interno. No es el rito en sí lo que nos cambia, lo que nos da una nueva relación. Es la intención con la que lo hacemos. Lo importante de la Santa Cena
no es comer el pan y beber el vino, beber el mosto. Es la intención con la que participamos de este ritual. Jesús fue capaz de cenar con aquel que sabía que luego le iba a traicionar. Y eso nos pide a cada uno de nosotros. Quiero terminar leyendo una cita de Elena de White, del deseado de todas las gentes, que dice: la luz de aquella entrevista secreta con Nicodemo iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio a Jesús como el Redentor del mundo. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con los que llevar adelante la obra del Evangelio. ¿Sabéis? El Señor está deseando que tengamos un encuentro con Él, una entrevista personal con Él. Y está deseando usarnos para su obra. Pero primero tenemos que aprender a convivir en armonía, aprender a servir al otro, aprender a humillarnos frente a los otros. Porque el Señor nos exaltará en el reino de los cielos. Quiero invitaros a que podamos ser parte de este rito de lavamiento de los pies siguiendo el ejemplo de Jesús, y que podamos participar todos los que queráis, todos los que sintáis en vuestro corazón ese deseo de poder estar a cuentas con Dios y con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con un amigo, con alguien que sientas que, oye, pero yo no tengo nada en contra de esta persona, pero me encantaría poder unirnos más. Quiero invitaros a que podamos participar de este rito de lavamiento de los pies. Así que todos los que quieran participar de este rito de lavamiento de los pies, sentiros libres de hacerlo si en vuestro corazón hay ese deseo de compartir con otro, de perdón hacia el otro. Los diáconos ya están preparados. Todos los que no tengáis ese deseo o no os sintáis todavía preparados para participar, no os preocupéis. Aquí nos vamos a quedar un grupo poniendo cantos y vamos a poder participar de la alabanza mientras el resto están participando del lavamiento de pies. Así que os invito a que podamos participar de este rito. Muchas gracias por elevarnos a la fiesta que ahora mismo se está realizando en el cielo junto con nosotros aquí en la tierra, recordando ese sacrificio de Jesús, no con tristeza, porque a los 3 días resucitó, porque está esperándonos allí en el cielo para que muy pronto podamos compartir con Él la eternidad. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor está pronto a venir. Hoy conmemoramos su sacrificio, pero también su pronta venida. Hoy es un día de fiesta, de celebración. Hoy es un día de estar a cuentas con Dios.